la tabla periódica. ¿Esas son sustancias puras? Sí, los elementos son una sustancia pura. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen es, ¿un compuesto sigue siendo una sustancia pura? Si un compuesto es homogéneo, aún se sigue considerando una sustancia pura. Y la otra interrogante que tienen muchas veces es, si nosotros mezclamos varias sustancias puras, esta aún se sigue considerando una sustancia pura. Ah, Ahí sí queda dentro de una clasificación de que si la mezcla es homogénea, aún se sigue considerando como una sustancia pura. Sin embargo, si la mezcla es heterogénea, ya no sería una sustancia pura. Esto es más que todo un recordar y un repaso de ciertas cosas en química, con la definición de la sustancia pura. En química, cuando le decían sustancia pura, lo relacionaban directamente con los alimentos. Pero en los compuestos decían, un compuesto es un compuesto, es una mezcla. Pero ¿y mezcla sigue siendo sustancia pura? Sí, sí sigue siendo una sustancia pura siempre y cuando tenga una composición homogénea. Si ya tiene una composición heterogénea, ya no se clasificaría como una sustancia pura. Ahora, ampliando un poco más y extendiendo más la definición de sustancia pura, si nosotros tenemos dos fases de una sustancia pura, por ejemplo, agua en estado líquido con agua en estado sólido, hielo. Ustedes tienen una mezcla en un vaso, aún con hielo, agua fría, eso se seguiría considerando una sustancia pura. Esa es una de los múltiples interrogantes que tienen la mayoría de los estudiantes a la hora de clasificar las sustancias. ¿Cómo nosotros podemos identificar si sigue siendo una sustancia pura o si ya no es una sustancia pura? Seguimos con nuestro ejemplo. Agua en estado líquido, agua en estado sólido, agua con hielo. El que sigue siendo una sustancia pura, sigue permaneciendo en una sustancia pura dentro de la clasificación de la sustancia pura. ¿Por qué? Porque la composición química del agua, fase líquida, esa fase sólida es la misma y es H2O. Sin embargo, no podemos decir lo mismo del nitrógeno. Cuando nosotros estamos analizando nitrógeno en su estado gaseoso, es importante recordar que los gases están diatómicos, o sea que la composición química del nitrógeno gaseoso es N2 y el nitrógeno líquido es. Si nosotros tenemos una combinación de nitrógeno en su fase líquida y en su fase gaseosa, ¿podríamos decir que es una sustancia pura? Pues no. ¿Por qué no? Porque tiene una composición química totalmente diferente, porque en una fase está diatómico y en la fase líquida no está diatómico. Bien, aquí hay algunos ejemplos de sustancia pura. El nitrógeno gaseoso solito es una sustancia pura. El aire es una sustancia para mucha polémica. Hay algunos libros que lo tratan idealizadamente como una sustancia pura, pero en sí el aire no sería una sustancia pura, es una composición de una mezcla de muchos gases. Y aparte de eso tenemos la contaminación, tenemos material particulado dentro del aire, por ende el aire no entraría dentro de la clasificación de la sustancia pura. Sin embargo, tiene un comportamiento de un gas ideal. Acá tenemos una mezcla de una sustancia que es en líquido y en vapor. Ejemplo de líquido y vapor, digamos agua. Agua en su estado líquido, agua con su estado gaseoso, que sería vapor. Ya mencionamos que en su estado líquido la composición química era H2O. En su estado de vapor, estado gaseoso, sigue siendo H2O. Pues sí, tiene la misma composición química. Por ende, sigue siendo una sustancia pura. Tenemos un líquido X cualquiera con aire. Esto que está aquí no sería una sustancia pura.
Aquí, otros ejemplos. Agua con hielo, ya mencionamos de que sí es una sustancia pura porque tiene la misma composición química. Agua con aceite, mezcla, al ser una mezcla, pero es una mezcla heterogénea, en donde nosotros podemos ver la separación de los dos fluidos, de las dos sustancias que se están analizando en este momento. Y como es heterogéneo, ya él no se considera una sustancia pura. Bien, recordar de los estados de la materia. De ahora en adelante, nosotros ya no le vamos a mencionar estados de la materia a lo que ustedes le veían identificar los diferentes estados que podía ser la materia, sea sólido, líquido, gaseoso. Ahora nosotros vamos a mencionar y vamos a quitar esa palabra de estado, porque para nosotros estados es un conjunto de propiedades, ¿ok? O características que tiene nuestro sistema. Para nosotros, esos estados de la materia que ustedes veían en química, se les van a conocer como fases de una sustancia. ¿Cuáles son las fases de la sustancia? Tenemos la fase sólida, la fase líquida, la fase gaseosa. ¿Cómo nosotros podríamos clasificar o darle una definición a la fase sólida? Precisamente es algo en donde tiene una estructura definida. ¿Por qué tiene una estructura definida? Porque las fuerzas entre las moléculas lo suficientemente grandes, lo suficientemente fuertes para que nuestra sustancia como tal tenga una forma de cuadro, de círculo, de cualquier forma que ustedes imaginen que tenga una forma definida. Sin embargo, en la fase líquida, nosotros vemos que esa fuerza entre las moléculas ya no es tan grande para decir que tiene una estructura definida. Ahora esas fuerzas son un poco más débiles. Esas fuerzas, bases de las moléculas, al ser un poco más débil, ya va a hacer que nuestra fase líquida no tenga una forma definida por sí sola, pero aún están unidas. Sin embargo, ellas pueden tomar la forma del recipiente que lo contiene. Independientemente si el recipiente está abierto o esté cerrado, él va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. Y por último, en la fase gaseosa, si vemos aquí en nuestra imagen, ya las fuerzas entre las moléculas casi nulas. Cada molécula está por su lado, no hay un enlace que las une entre sí y ellas siempre van a expandirse. Por ende, ya no van a tener una forma definida. Si bien es cierto que se dice que toma la forma del recipiente que la contiene, pero ojo, siempre y cuando el recipiente sea cerrado. Y él va a tomar la forma o va a ocupar el volumen de todo el recipiente cerrado que lo contiene. A diferencia del agua, que él va a llegar hasta cierto volumen sin cubrir todo el recipiente, ya sea abierto o cerrado. En el gaseoso, sí o sí, tiene que ser un recipiente cerrado para que contenga todas esas moléculas dentro del espacio que queremos analizar y él va a ocupar todo el volumen de ese recipiente. Bien, nosotros como tal vamos a analizar los diferentes procesos de cambio de fase, específicamente en los cambios de fase de líquido a gas, evaporación o vaporización también como se le conoce, y de gas a líquido, condensación. Durante ese proceso de cambio de fase ocurren muchas cosas y vamos a comenzar a explicar desde el punto inicial en que tenemos un líquido. El líquido que ustedes, o el agua, vamos a tomar un ejemplo clásico. El agua que usted toma, el agua que usted saca del grifo, ¿su clasificación sería? ¿Qué tipo de líquido sería? Bueno, prácticamente él es un líquido comprimido sustanciado. Es líquido totalmente líquido, valga la redundancia. Es algo, una sustancia, un fluido que está muy lejos de condensarse. Aquí, dentro de la clasificación del líquido, agua que usted saca de su grifo, agua, el agua que usted se toma, el agua
¿Por qué nosotros lo clasificamos como líquido comprimido o líquido enfriado? Físicamente es la misma cosa, sin embargo, toma el nombre de comprimido cuando usted compara la presión. Si usted compara la presión de su fluido,